Buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a un viernes más al curso teórico de pases, vibraciones y tratamientos espirituales, dirigido desde la ciudad de Cartagena, de la Sociedad Espiritista de Cartagena, por Álvaro Vélez Pareja. Hacemos parte también, miembros de FUSENDA, Fundación Centro de Estudios de Espírita Mies de Amor de Barranquilla, de toda la Sociedad Espiritista de Cartagena, los Sembradores del Camino de Bogotá, y Sociedad Espiritista de Santa Marta, Senmar, y muchos otros invitados nacionales e internacionales. Gracias a todos, bienvenidos a todos. Antes de iniciar la tarea, como siempre, primero vamos a recordar la clase, la número 5, los centros de fuerza y su papel en los pases. Entonces, vamos a iniciar con una elevación de pensamiento. Les pido que se unan conmigo, de pensamiento y de sentimiento, para pedirle al plano espiritual superior, a los guías de esta tarea, a los guías espirituales de Álvaro, los guías espíritas, para que puedan ayudarlo, envolverlo en esas energías que le permitan que su verbo sea fluido, que pueda prepararnos, expresarnos aquello que con tanto cariño ha preparado. Gracias a todos por su presencia y que salgamos todos de esta reunión, encarnado y desencarnado, fortalecidos. Que así sea. Gracias nuevamente, Álvaro, por aceptar esta invitación. La palabra es tuya. Adelante. Gracias, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a esta nueva clase del curso teórico de bases, vibraciones y tratamientos espirituales. Hoy tenemos bastante material. Hay que prepararse para la cantidad de temas y de materiales que incluye esta clase, que vamos a compartir después de esta investigación y recopilación, que indudablemente hay que continuar adelante, como vamos a ver, con algunas inquietudes que se generan con respecto a los centros de fuerza, los centros neurofluídicos, su relación con los pases, y ya iremos desarrollando todas estas aspectos y temas que debemos conocer como espíritas y como espiritualistas en general también. Entonces, debemos aclarar de que aunque tocamos algunos términos y algunos conceptos que no pertenecen a la doctrina espírita, cuando se refiere al tema de los chakras, los centros neurofluídicos, el doble etérico y toda esa terminología, algunas de las cuales no hace parte de la doctrina espírita, lo hacemos porque no son pertenencia, aunque las doctrinas orientalistas tomaron la iniciativa de profundizar en el tema de los chakras, el doble etérico y algunos otros términos y conceptos. Indudablemente son patrimonio de toda la humanidad, así como la mediunidad no es propiedad del espiritismo, tampoco el tema de los chakras es propiedad del hinduismo y de la tradición oriental en general, solo que algunos términos se van a mencionar a lo largo de esta charla para esclarecer algunas dudas, algunas inquietudes y ver las relaciones que guardan con la doctrina espírita, sus terminologías, sus conceptos, sus enseñanzas y el tema de la aplicación de los pases, la fluidoterapia o la aplicación de bioenergía en los centros espíritas organizados. Habíamos visto en una de las clases anteriores, recordando cómo está constituido el ser humano, encarnado en este caso, de espíritu, periespíritu y cuerpo físico, pero que tomando enseñanzas y tomando conceptos que aparecen en la extensa literatura mediúnica, más que todo de André Luis, vemos que entre el espíritu y el periespíritu hay una estructura previa, que son las líneas de fuerza del pensamiento, como una armazón que estructura a su vez al propio periespíritu, que es el campo mental y que los antiguos tal vez llamaron cuerpo mental. Y entre el perispíritu y el cuerpo físico hay una sustancia plástica, el bioplasma, ectoplasma, fluido vital, como se le quiera denominar, que sirve de empalme entre las dos estructuras. También vimos en una de las clases anteriores una breve alusión al aura en la clase anterior, como una irradiación de distintos niveles de frecuencia que irradian desde las profundidades del alma, irradian también del bioplasma
y algunas irradiaciones de distintos niveles vibratorios, conformando un complejo, digamos que no muy bien estudiado. Y aunque vimos algunos grupos de científicos que sí han estado investigando con respecto a la existencia, naturaleza y propiedades del cuerpo energético, denominado en la doctrina espírita como periespíritu. Vamos a partir de este investigador, el profesor Kim Bong-ham de Corea del Norte, en el que ya lo habíamos tratado en la charla anterior, porque él fue uno de los pocos que intentó, y hasta cierto punto dice que lo logró, tratar de demostrar si en el ser humano existía un sistema energético, tal como lo afirmaba la filosofía oriental, en China, en la India, en Japón, y esa disciplina respetable que es la acupuntura, sistema energético de la acupuntura, que está formada por puntos de energía, ductos o nadis y meridianos, que son líneas, canales de energía que circulan por todo el cuerpo, y que llegó a la comprobación de que formaban circuitos de baja resistencia eléctrica en un organismo vivo, en cualquier organismo vivo, desde los seres primitivos hasta el ser humano, conectando los puntos de acupuntura. Dijo que formaban un cuarto sistema en un nivel equivalente al sistema circulatorio, sistema nervioso y sistema linfático, estrechamente relacionado con el sistema endocrino. ¿Por qué el sistema endocrino lo vamos a tratar? Primero, para esclarecer algunas dudas, y segundo, para ver su relación con los centros de fuerza. Este sistema sería la armazón del cuerpo bioplásmico postulado por los investigadores soviéticos encabezados por Grishenko. Clase anterior, entonces las clásicas representaciones que encontramos en los libros de acupuntura y en el internet está volcado todo este conocimiento, ¿no? Toda esta sabiduría y todas estas técnicas con algunas variaciones, y lo consideran como conectado con el sistema endocrino, que está formado por las glándulas que fabrican las hormonas. Las hormonas son los mensajeros químicos del organismo, transportan información e instrucciones de un conjunto de células a otro, o de un órgano a otro, o de un tejido a otro, ¿no? Influye en casi todas las células, órganos y funciones del cuerpo. Entonces ya vamos a ir viendo por qué se menciona. Aquí está representado el sistema endocrino, en donde indudablemente menciona la glándula pineal, que en la antigüedad no lo mencionaban, sino con otra relación, ¿no? No como sistema endocrino. Igualmente, pues la hipófisis, la tiroides, las paratiroides, el timo, las glándulas suprarrenales, el páncreas y las gónadas masculinas y femeninas. André Luis describe esto como una constelación de soles, ¿no? Desde la epífisis pineal, que es la glándula de la vida mental, que rige todo el conjunto de astros, hablando simbólicamente, porque él visualizó esta representación en el mundo espiritual, vio una estructura en donde podían visualizar todas las glándulas del sistema endocrino representados como pequeños soles regidos por un sol mayor, que es la glándula pineal, repito, de la vida mental. Entonces, vemos aquí la representación que encontramos con todas las glándulas en el sexo masculino y femenino, y bonitas representaciones artísticas. El arte digital ha interpretado y reinterpretado todo esto, acercándose a la descripción que da André Luis desde el mundo espiritual, cómo se vería este sistema, y que indudablemente todos no tenemos estas glándulas emitiendo energías no asentadas todavía por la medicina materialista o tradicional, pero que pueden tener mayor o menor luminosidad de acuerdo al alcance evolutivo de su portador, ¿no? Entonces, vemos aquí, para diferenciar la glándula pineal de la hipófisis, ¿no? La una se llama pineal o epífisis y la otra pituitaria o hipófisis. Y están en la siguiente relación. Arriba, un poco a la derecha, vemos esa línea, esa flecha amarilla gruesa,
que señala la posición de la epífisis. Y abajo la flecha azul un poco más corta señala la posición de la hipófisis. Entonces, antiguamente pues se decía pues, que la hipófisis era la que regía todo el sistema endocrino y energético del ser humano y no le daba mucha importancia a la epífisis porque ella con el tiempo se calcificaba y lo consideraban una glándula que iba desapareciendo y que no tenía muchas funciones. Pero hoy inclusive ya en la medicina se acepta las funciones energéticas de la pineal. Entonces, visualizadas artísticamente, la epífisis emite una luz, una energía en uno más que en otro. Y desde ahí se conecta con el otro ovalito amarillo, que es la hipófisis. Entonces, la epífisis está en lo que se llama el diencéfalo. Y la hipófisis más abajo en el hipotálamo. Pero ellas se conectan y la epífisis regula a todas las demás. Digamos que la hipófisis, el óvalo amarillo, está en la silla turca, en la base del cráneo, ¿no? La llamada silla turca. Por allí vimos un video de alguien hablando, explicando los pases y accidental o equivocadamente dijo que la epífisis estaba en la silla turca. No, la epífisis está en el diencéfalo y la hipófisis está en la silla turca base del cráneo. Con relación a los centros de fuerza, la tradición oriental señala que son 7 principales y hemos seguido investigando y hemos encontrado cosas muy interesantes y un vasto campo para seguir investigando, para desentrañar los equívocos. Y vemos que hablan de que hay 21 centros secundarios y el sistema de la acupuntura dice que cada punto de acupuntura es un pequeñito chakra en forma de puntos. Entonces habría 7 principales, 21 secundarios y muchísimos terciarios repartidos por todo el cuerpo, todos interconectados. Y las representaciones han sido muchas, como una rueda, un círculo que emite distintas coloraciones con rayos, pétalos, estructuras, funciones y todo eso que hemos visto. Entonces señalan los 21 chakras menores, ¿no? Colocando en los ojos, en los oídos, en la boca, a nivel de los pulmones, en la ingle, en la rodilla, en los pies, otros en las muñecas, otros en la palma de las manos, etcétera, lo que ya podría indicarnos que al estar dando un pase, un pasista está emitiendo energías por allí. Algunos dicen que por la punta de los dedos o por esos puntos energéticos, pero todo está interconectado y está relacionado. Entonces, poco a poco, uno va encontrando algunas diferencias. Por ejemplo, vemos que en los Upanishads, los libros sagrados de la antigua tradición hindú, solo hablaba de 6 centros, ¿no? Y en el budismo tibetano también se hablaba de 6 centros, o sea, 6 chakras. No consideraban un coronario, sino desde el frontal hacia abajo. Frontal, laríngeo, cardíaco, solar, sacro y básico, ¿no? En el budismo actual se aceptan 7 y este séptimo chakra aparece a partir de la teosofía, ¿no? Que agregaron al coronario y reemplazan al centro sexual o sacro por el llamado esplénico y lo colocan sobre el vaso. Esto lo habíamos mencionado. El porqué de esta diferencia, ¿no? Algunos autores identifican el esplénico con el sexual, entonces generan allí una confusión. Edgar Armond en su obra La mediunidad, ¿no? Dice que son 8 y la tradición oriental en términos generales acepta 28, o sea, los 7 más los 21. Entonces podemos ver que no hay una unidad de criterios, pero que la tendencia es a aceptar que son 7 que están en una línea vertical y que fue a partir de, aquí vemos la diferencia de las dos representaciones. Representación de la derecha proviene de la teosofía y que se ha popularizado mucho en el campo del movimiento espírita, ¿no?
Bien, entonces vamos a ver que allí están con sus respectivos nombres en sánscrito, ¿no? Hindú, los 7 chakras o ruedas de energía, que son unos vórtices de energía encargados de acumular, generar, distribuir y procesar energías que fluyen de arriba a abajo en el ser humano, en su polaridad. Dicen que energías que emanan del centro de la Tierra, cuando se encuentran con las energías cósmicas que vienen de lo alto, al encontrar unos centros energéticos que están en el perispíritu, se generan estos vórtices de energía que también tienen su representación a nivel del llamado doble etérico, ¿no? Hoy nos vamos a permitir utilizar esta terminología que gusta mucho, pero que no es propiamente espírita, pero sí nos sirve digamos, ubicarnos, ¿no? Entonces, aquí está, la tradición ya acepta el séptimo chakra, digamos, colocado por la teosofía. La teosofía tuvo un papel importante. Esta doctrina espiritualista tuvo un papel importante porque viajaron, los fundadores de esta doctrina viajaron a Oriente y se empaparon con los maestros de allá de todas estas enseñanzas que no se conocían mucho en Oriente y las fueron importando y crearon esta doctrina y esta filosofía a la cual llamaron teosofía o religión teosófica o sociedad teosófica, etcétera. Y muchos de ellos viajaban y venían y eran clarividentes, eran medium, eran escritores y sirvieron para rescatar y traer a Occidente muchas enseñanzas de esta naturaleza que en Oriente eran muy populares y muy conocidas y muy útiles, pero que ya en Occidente empezaron a tener un proceso de actualización. Veamos entonces que Charles Leadbeater, británico, él fue prelado, ¿no? Él fue presbítero o obispo o sacerdote de la iglesia anglicana, se interesó inicialmente por el espiritismo, ¿no? Porque cuando el libro de los espíritus fue publicado, ya él era un niño de 3 años. Más adelante entonces conoció al espiritismo, pero se distanció de él, pero se interesó por conocer todos estos fenómenos. Se conoció al medium Daniel Douglas Home de Escocia, el que producía levitaciones, y después se independizó incluso de propia sociedad teosófica y sacó sus propios libros y él era políglota, era un hombre muy culto, muy inquieto, digamos que digamos tenía la facultad de la clarividencia y a partir de su clarividencia él empezó a hacer observaciones sobre los centros de fuerza y dice que veía que el centro cardíaco y el esplénico estaban era a un lado y que él consideraba, esto está en su libro Los chakras, que sí existía un centro llamado sexual o sacro, ¿no? Que está a nivel del sacro y a nivel de conectado con el plexo sacro del cuerpo físico, rige todo lo que es los órganos sexuales, genitales, la reproducción y todo esto, y que está un poco por encima del centro genésico. Nosotros entonces hemos estado, digamos que confundiendo, diciendo básico o genésico, pero la tradición oriental, como vemos, los diferencia. El básico es el centro raíz que está en la base de la columna hacia el coxis y el genésico está un poco más arriba, pero en la línea media. Dice Leadbeater que él consideraba que habían desarrollado una serie de ejercicios para activar, ¿no?, la energía kundalínica, para activar estos centros, para alinearlos y producir un desarrollo, pero que consideraba una desgracia y un peligro que las personas se dedicaran a activar el centro sexual cuando realmente este es un centro que hace parte de la naturaleza y que rige la sexualidad, rige las energías, tiene mucho que ver con el proceso del embarazo. Entonces adoptó una cierta posición extraña y reemplazó a ese centro destacando uno que es plénico, pero le asignó
el mismo número de pétalos o de rayos y los mismos colores, considerándolo como principal. Realmente no corresponde a la lógica que hayan dos centros iguales cuando los principales están en la línea media del ser humano, y los que se salen de esa línea media no pueden ser iguales, ni pueden tener el mismo tamaño, la misma forma, las mismas funciones. Y esa fue la razón por la cual se ha popularizado este esquema. Sin embargo, pues vemos aquí que igualmente este predomina en una forma más original, ¿no? Y que corresponde un poquito más a la lógica de que estén conectados en una línea media, y que vemos allí que el sexual o sacro rige los órganos reproductores, incluyendo riñones, ovarios, aparato digestivo, próstata, testículos, glándulas sexuales. Bien, encontramos en el libro Pases y Radiaciones de Edgar Arnold que él entonces considera los dos, ¿no? Porque pone el básico, el genésico, el gástrico o solar, de abajo hacia arriba, y mete también el esplénico, el cardíaco, el laríngeo, el frontal y el coronario, resultando una suma de 8 centros, ¿no? 8 centros, y ya estamos viendo que la cosa no es tan firme, no es tan definitiva, no está totalmente esclarecida, porque vemos cómo los autores juegan con todos estos conceptos, aunque haya una generalidad de que hay una línea media con unos centros de fuerza que van desde lo alto de la cabeza hasta la base de la columna hacia el coxis, y que los demás se consideran centros secundarios. Entonces, lo importante, porque esto puede generar muchas inquietudes, lo importante no es saber si son 7, si son 8, si son 9 o si son 6. Lo importante es que para nosotros los espíritas, que por cierto el espiritismo no se dedica al estudio de los chakras, no se dedica a ejercicios para desarrollar los centros de fuerza, ni para alinearlos, aunque algunos lo hayan hecho particularmente. No es la finalidad del espiritismo, sino solo tener claro de que existen estos centros de fuerza, y que cuando se está aplicando un pase es a través de estos centros de fuerza donde se van a canalizar, ¿no?, energías que están siendo transmitidas desde el mundo espiritual en forma directa o intermediario a través de un pasista, ¿no? Un pase mixto, y que digamos que hay distintas técnicas. Tampoco nos vamos a complicar con lo de las técnicas, que sí hay una clase dedicada a estas técnicas, pero que vamos a ver cómo se ha ido simplificando el pase, obedeciendo a que existe un centro coronario, y que en las representaciones que se han hecho con la actividad del pase, vemos que hay un personaje allí en donde se tiene conciencia de que él recibe energía por lo alto de su cabeza. Ya los antiguos incluso tenían una idea con lo del halo, la corona, etcétera, de que había una energía en la parte superior de la cabeza, por donde podían penetrar las ayudas espirituales en forma de intuiciones, inspiraciones y energía, y que se podían transmitir a través de los brazos y las manos del donante, fuera magnetizador o fuera pasista, hacia una persona que lo recibe y se distribuye. En la otra figura hay una representación de cómo se recibe esa energía y se transmite a un paciente, pero que se puede dar el caso de que haya un paciente refractario que, digamos, rechaza las energías por distintas situaciones, y la representación de la imposición de mano que hacía Jesús en su época, todas estas representaciones, digamos, artísticas. Entonces vemos así como muchos, incluso sin ser espíritas, ya tienen esa noción de que las energías vienen de lo alto en la actividad de pases y en las otras modalidades de bioenergía, digamos que son muchas de otras doctrinas, pero que algo en donde participa una espiritualidad superior que derrama una energía que penetra por lo alto de una persona, que se esparce, y que hay un donante, un magnetizador pasista que está sirviendo como intermediario.
Vemos entonces estas otras representaciones en donde ya vemos que está dibujado o representado digitalmente, un poco borroso, digamos aquí, el llamado centro coronario, que interviene en la recepción de las energías cósmicas y energías que vienen de la alta espiritualidad, y que ese centro coronario está directamente conectado, incluso lo han representado como si fuera un embudo que se va estrellando hasta una punta más fina que toca la pineal, y un centro frontal que toca con la pituitaria o hipófisis, ¿no? Entonces, vemos que todas estas enseñanzas van encajando poco a poco en las distintas representaciones que se hace, que hay un pasista, hay un paciente que está sentado, aquí ponen al pasista detrás de él, pero normalmente el pasista en el pase espírita, que lo vamos a esclarecer en una de las clases anteriores, en el pase espírita el pasista normalmente se coloca frente al paciente y representando allí, flotando la figura de una jovencita que representaría al espíritu que a su vez está transmitiendo energía al pasista, pero ella a su vez está recibiendo de otros espíritus que están fuera del sitio, fuera del centro, fuera de la sala de pase, procesando energías cósmicas, energías sublimes, energías superiores, y las están canalizando hacia ese centro espírita. Allí hay unos espíritus procesando y bajándole la vibración a esas energías que pueden ser muy sutiles, porque nosotros al estar encarnados necesitamos una cierta densidad de las energías que nos están aplicando, ¿no? Ante todo cuando vamos a la actividad porque tenemos dolencias de tipo orgánico, que por cierto le corresponden es al campo de la medicina, y que en los centros espíritas no se promete curación ni sanación. Y cuando se hace atención fraterna a las personas que llegan, lo primero que preguntamos: ¿usted visitó al médico? ¿Está siendo tratado? ¿Le dieron su diagnóstico? ¿Está tomando medicina? Y no deje el tratamiento, porque el tratamiento físico espiritual que se da en el centro espírita no viene a competir con la medicina, se complementan, ¿no? Porque abarcamos un campo bioenergético que no está en la medicina tradicional. Entonces, anticipándome en una de las clases, pues queda claro de que cuando una persona llega a nuestro centro espírita buscando una sanación, una curación, nosotros le debemos decir: no le prometemos sanación ni curación, le prometemos una ayuda energética y un esclarecimiento doctrinario para que usted, procesando esa enseñanza que transmitieron los espíritus a Allan Kardec en forma de doctrina espírita, encuentre allí las herramientas para la autosanación. Porque, como sabemos, muchas de estas enfermedades que los pacientes llevan a los centros espíritas son de carácter psicosomático, son producidas por ellos mismos, por la mente desequilibrada, la mente en desorden, en descuido, los pensamientos negativos, los estados psicológicos y emocionales deprimentes o bajos, la cólera, los vicios, el vocabulario, la conducta equivocada. Somos nosotros como espíritus creados por Dios, somos también emisores de energía, y según nuestra conducta, nuestro vocabulario, nuestros sentimientos y pensamientos, estamos emitiendo energías que pueden ser positivas o negativas. Y si son negativas, como en la gran mayoría o una cierta mayoría de los habitantes de la Tierra, estas energías densas terminan enfermándonos, alterando el campo celular, el campo energético, periespíritu, los centros de fuerza, el bioplasma. Todo eso se altera y terminamos enfermando nuestras células, nuestros tejidos y nuestros órganos y nuestros sistemas. Y ese proceso, como vimos en la clase anterior, puede durar años, porque si una persona cae en un estado de depresión un día, o tristeza o nostalgia, no va a enfermar nada, no se va a ver el efecto. Pero si la persona
acostumbra a ser, como decimos, amargada, preocupada, colérica durante años y años y años, termina enfermando los órganos, el, el hígado, los riñones, el páncreas, el cerebro, los pulmones, el corazón, el sistema nervioso, etcétera. Y entonces el proceso para revertir ese problema no va a haber, no se va a curar, no se va a sanar con la aplicación de unos cuantos pases o de muchos pases, sino que tiene que ir complementado con una actitud, con un trabajo de esclarecimiento hacia el paciente para que sea él que empiece a, digamos, a aplicar, como decimos, el centro espírita ofrece el analgésico, pero el paciente tiene que generar su propio antibiótico. Se le da el pase, se le tranquiliza, se le equilibra, se le revitaliza un poco, pero la sanación de la persona que va al centro espírita viene de él mismo, que toma conciencia de cuáles son sus vicios, errores, defectos, desviaciones, cuál es la causa de una obsesión o de cualquier nerviosismo, alergia, taquicardias, hipertensiones, sin descartar las causas orgánicas, por supuesto, atendidas por la medicina. La persona tiene que iniciar un trabajo de automejoramiento, de autoanálisis, de autoobservación para ir revertiendo todo aquello que ha venido generando durante años, y por eso a veces la mejoría de un paciente puede tardar un determinado tiempo, sin descartar que los espíritus en un momento dado puedan hacer una buena o significativa ayuda a un determinado paciente, ¿no? Bueno, entonces vemos así que la persona llega al centro espírita, llega con unos ciertos desequilibrios energéticos, digamos, con opacidades en su aura, opacidades en sus centros de fuerza, ¿no? En su perispíritu, unas densidades, y que cuando recibe la ayuda puede, digamos, ir mejorando, despejando energía. Por eso de la dispersión de energías alrededor del centro coronario y el centro frontal, porque los pases se han ido, como dije, simplificando, haciendo un despeje del campo mental, ¿no? Y desde allí se distribuyen las energías hacia la parte que él tenga afectada en su organismo, ¿no? Y con el tiempo, pues su perispíritu, su campo energético puede mejorar, va a depender tanto de la institución, las condiciones buenas, regulares o malas de una institución, que puede haber equivocadas o no muy bien preparados, ¿no? Un buen ambiente, o pueden haber óptimas situaciones del centro espírita, sus directivos, su organización, su disciplina, un buen equipo de pasistas, o puede haber un equipo de pasistas con deficiencias, y puede darse buenos resultados también. Todo va a depender también, por supuesto, de la parte que le corresponde facilitar al paciente para su mejoría. Igualmente, los espíritus pueden directamente ellos dar pases, ¿no? Pero sus energías, por ser más elevadas y más sutiles, a veces no logran un mejoramiento en algo que la persona tiene a nivel físico, no a nivel glandular. Por eso el pase mixto eventualmente puede ser mejor, porque allí se van a mezclar el fluido vital del pasista, se mezclan las dos energías y va a producir. Pero esto es muy relativo, ¿no? Esta lámina está hecha a partir de las descripciones de los espíritus, en donde ya esta es una persona que está desencarnando. Si alcanzamos a ver bien, su figura se está replicando al lado, es el perispíritu que se está desprendiendo gradualmente y el paciente está cayendo en un estado de inconsciencia. Pero lo que queremos representar aquí es que hay un espíritu ayudando en este proceso, y que cuando leemos los libros dictados por André Luis,
y por Manuel Filomeno de Miranda, vemos que los espíritus tienden a dar energías específicamente, preferentemente en el centro superior, en el centro coronario, centro frontal, en algunos casos en el cardíaco, ¿no? Y que cuando una persona está desencarnada, los espíritus, digamos que hacen una ayuda a tres niveles: a nivel vegetativo, a la zona del abdomen, a nivel afectivo o sentimental, a nivel cardíaco y a nivel mental, como si fueran tres, porque los centros de fuerza se pueden agrupar en tres grandes bloques: los superiores, los medios y los inferiores, ¿no? Los inferiores tienen mucho que ver con la vida instintiva, de asimilación, sexualidad, reproducción, locomoción, representados en el centro solar, el centro sexual y el centro básico. Los centros medios, que son básicamente el laringio y el cardíaco, en el campo de la afectividad y el sentimiento, y los centros superiores, por supuesto, el frontal y el coronario. Pero los espíritus, cuando una persona está desencarnando y la quieren ayudar, actúan a esos tres niveles de abajo hacia arriba. Y las descripciones de André Luis, como los espíritus, aquí en el caso de André Luis, que está como paciente, es una representación de sus descripciones que hace en el libro Nuestro Hogar, Nuestro No Solar, la vida en el mundo espiritual, y que el enfermero, que se llama Alicia, le aplica pases en la zona abdominal, en donde coincidencial, ¿no? O significativamente, pues allí está el centro solar. Le aplican pases diariamente en el mundo espiritual, de un espíritu hacia otro, para reconstruir su perispíritu que vino maltratado por la forma en que él desencarnó, por una enfermedad de largo curso, generada por una obstrucción intestinal y a su vez generada por un cáncer, etc. Entonces, todo esto nos indica que el perispíritu no es nada vago. El perispíritu es una estructura energética compleja, concreta, que tiene una estructura, una coloración, una forma, unas funciones que vimos en la clase anterior, y que en obras dictadas por el espíritu Manuel Filomeno de Miranda, con relación al tema de la obsesión y la desobsesión, vemos cómo los obsesores, digamos, conectan al enfermo o por los centros inferiores o por el centro coronario, ¿no? Aunque pudieran actuar a nivel de cualquiera de estos centros, ¿no? Y por supuesto que surgen las inquietudes sobre las distintas técnicas del pase, el pase que se ubica a nivel de cada uno de los centros o el pase que se ubica solamente en el centro coronario. Entonces, también adelantándonos un poco a una de las clases, aquí está representado unas manos que pueden ser la de el pasista. Como dice Herculano Pires en sus obras, cuando él conoció la gran diversidad de pases que estaban surgiendo en los centros espíritas de Brasil, en donde cada federación, cada centro fueron creando unos sistemas de base cada vez más complejos, cada vez más técnicos, como ellos llaman, padronizados, que detallaban mucho la posición de las manos con respecto a la colocación de cada uno de los centros de fuerza, ¿no? Y no importando si fueran 7 o 9 o 6, etcétera, u 8. Solo el concepto básico de que hay tradicionalmente, y lo más probable, 7 centros en una línea media, y que hay unos superiores, unos medios y unos inferiores. Y el equipo del proyecto Manuel Filomeno de Miranda, que son 3 investigadores dirigidos por Divaldo Pereira Franco, hicieron una amplia investigación y llegaron a la conclusión de que el mejor pase, también tomando conceptos de André Luis, es aquel pase que se aplica en el centro coronario,
porque el centro coronario, al ser el que rige todo el sistema energético y que está bien representado en esta lámina, que seguramente no fue hecha por un espírita, pero alguien que ha leído mucho al respecto, cuando nosotros tenemos una dolencia en nuestro cuerpo físico, y este es el análisis que hace André Luis, una infección en un pie, en una mano, en un órgano, nos aplican el antibiótico por vía intravenosa en un único punto o por vía oral. Un antibiótico por vía oral se aplica en un único punto, o en el brazo, en la vena, o a nivel gástrico, ¿no? Y el antibiótico no se inyecta directamente en la zona afectada, se inyecta en la vena y como hay un sistema de canales, los canales venosos del sistema circulatorio que van a conectar con el sistema arterial van a distribuir y el antibiótico va a llegar en donde está la infección, aunque hayan aplicado la inyección en el brazo. Entonces, André Luis hace esta comparación dándonos a entender que aunque haya una gran diversidad de bases, que por cierto respetamos todas las técnicas que se siguen, pues ya sabemos que hay una organización espírita en Brasil que ya ahora tiene 21 clases de bases, cuando antes tenían 9, ya hoy tienen 21, se han ido complejizando mucho. Y Herculano Pires, Divaldo Pereira Franco y otros líderes del movimiento espírita han promulgado por la simplificación y la sencillez, atendiendo al concepto de la lógica, llegando a la conclusión de que el pase más simplificado, más equilibrado y efectivo que se puede dar es un pase que se aplica en el centro coronario, las energías de lo alto y las energías mezcladas con las energías del pasista, combinadas, van a penetrar por este centro y desde allí, al haber unos canales energéticos mencionados por la tradición y por los propios espíritus, se van a distribuir las energías hacia los otros centros. Por esos canales energéticos se van a esparcir por todo este sistema energético, por el perispíritu, por el campo vital, produciendo, digamos, el efecto deseado. Pero como se recuerda por la historia de que el pase imposición de manos lo hacía Jesús con una sola mano o con las dos, como está representado en las láminas, extendiendo sus manos sobre la cabeza del enfermo, producía la sanación inmediata, ¿no? Por su elevado potencial y su gran nivel espiritual. Producía entonces este efecto. Pero que nosotros, como lo ha explicado Vivaldo cuando ha dictado estos cursos, al ser imperfectos y muy distantes del nivel espiritual de Jesús, necesitamos hacer primero una dispersión de energías que están en el campo mental de la persona. Y por eso se diseñó, o ellos diseñaron el proyecto Manuel Filomeno Miranda, diseñaron este movimiento circulatorio alrededor de la cabeza, una o dos, tres, varias veces para despejar las energías densas que pudieran estar en el centro coronario y en el centro frontal. Y después de esta limpieza, entonces sí, hacer una doble imposición de manos con la mente ya elevada y el corazón abierto. Los espíritus están actuando allí, produciendo la energía que se va a distribuir por el organismo del paciente. Y repito, respetando todas las técnicas que hay unas que se detienen en el centro laríngeo, se detienen en el centro cardíaco, o se detienen en el centro esplénico, o el llamado pase magnético, en el centro solar, etcétera. Vemos que todo obedece a un proceso de simplificación y de unificación y también obedece a una lógica. Entonces nos devolvemos aquí en las imágenes para tener en cuenta todos estos aspectos que hemos comentado y que como espíritas no debemos preocuparnos, afanarnos por esta discrepancia en los autores,
sino que lo que nos interesa a nosotros es tener el concepto claro de que hay un perispíritu y que hay unos niveles de energía, que hay unos centros de energía a través de los cuales van los pases a funcionar y que desde el centro coronario, al distribuirse por los otros centros, a su vez van a pasar esa energía a los plexos nerviosos y a los órganos que pudieran estar afectados o quedar la energía a nivel del perispíritu o a nivel del cuerpo de acuerdo a las necesidades. ¿Y quién conoce esas necesidades y situaciones? El mundo espiritual que está allí presente asistiendo a cada uno de los pasistas. Ahora otro paréntesis con respecto a lo siguiente. Algunas de estas técnicas orientalistas, ¿no? Igualmente respetables, algunas que son neutras, que no pertenecen a ninguna doctrina ni a ninguna religión, sino son sencillamente técnicas, desarrollan ejercicios mentales y ejercicios respiratorios y posturas corporales para decir que van a activar los centros los centros neurofluídicos, que los van a activar, que los van a desbloquear, que los van a alinear, etcétera, con una serie de energía o a desarrollar. Por ejemplo, el centro cardíaco no se va a desarrollar porque nosotros hagamos unos ejercicios respiratorios, cerremos los ojos y mentalicemos el amor. El centro cardíaco se desarrolla amando, se desarrolla vivenciando el afecto hacia el prójimo. El centro frontal no se desarrolla con un ejercicio en donde se cierren los ojos, imaginando que este centro está girando a mayor velocidad. No, él se desarrolla con la intelectualidad, con el estudio y por supuesto el centro coronario se va a desarrollar con la conexión con lo alto, ¿no? Con, con el buen comportamiento, la oración, la meditación, la contemplación. Es decir, que la doctrina espírita, siendo más realista, nos indica que es la vivencia en cada uno de estos niveles la que va a hacer que por efecto se produzca una alineación, un desbloqueo o un mayor desarrollo de algunos de estos centros. Entonces, indudablemente, todo lo dicho genera una serie de inquietudes, pero debemos tranquilizarnos y no preocuparnos tanto porque vemos cómo unos dijeron que eran 6, otros dijeron que eran 7, otros dijeron que eran 8, ahora surgen 21 secundarios. Sin embargo, ¿qué le interesa al espírita? Ser un buen trabajador, un buen pasista, prestar el conocimiento, la disposición, la disciplina para ser buenos canalizadores. Y aquellos que también incluso intentan o lo hacen, pues, mentalizar colores, como en la cromoterapia, mentalizar colores cuando esté dando un pase, porque ya yo supe que este paciente en la entrevista dijo que tenía un problema en tal parte, y yo voy a mentalizar el color verde, el color rojo, el color azul, el color amarillo. No nos corresponde a nosotros los encarnados mentalizar colores, sino dar y estar disponibles como pasistas, ¿no? Y el mundo espiritual en su sabiduría y en su conocimiento, porque están viendo la naturaleza de la situación del paciente, son quienes modifican y varían la concentración, la frecuencia y las características de cada fluido ante cada paciente. Y que lo que nos interesa más que todo también conocer es que existe un cuerpo energético que tiene distintos niveles y que en esos niveles hay centros de fuerza a través de los cuales se canalizan estas energías. Bueno, entonces pasamos así Bien, al Álvaro. diálogo y a las preguntas. Bueno, de verdad un privilegio hacer parte de esta clase, aprovechar todas estas enseñanzas y una responsabilidad muy grande que tenemos todos para transmitirlas a otros. Qué bueno que han quedado grabadas en estos videos. Yo tengo una pregunta, Álvaro. Tú hablaste de las energías que les dan directamente los espíritus a pues ya los moribundos, ¿no? Las personas que están próximas a desencarnar.
y presentaste las imágenes y todo. Yo te voy a hacer una pregunta. En un lugar que no voy a decir dónde, ni en un tiempo, no voy a decir ni el lugar ni el tiempo, yo me enteré de que espíritas asistían a estos moribundos haciendo ellos mismos como esa especie de cortes energéticos para que estos moribundos desencarnaran más pronto. Eso sí es una práctica válida dentro del espiritismo. Bueno, en ninguna obra espírita, en ninguno de los libros de Allan Kardec, ni en los de Juana de Ángelis, André Luis, Becerra de Meneses, Manuel Filomeno de Miranda y tantos otros autores, se menciona esta práctica. Es una práctica equivocada, porque cuando más, si a nosotros nos inviten a asistir a un lugar en donde está una persona desencarnando, ¿qué nos corresponde a nosotros? Orar por ese ser, porque el mundo espiritual, en su sabiduría y en su conocimiento, saben qué pueden hacer para ayudarlo a desencarnar. Eso, guardadas las debidas proporciones, lo hacen los espíritus desencarnados, que cuando ya ven que el paciente no tiene posibilidades de mejorarse, porque el cuerpo ya no presenta las condiciones para que el periespíritu siga allí conectado y prendido, entonces hay espíritus que conocen esto, que conocen las técnicas y, y el manejo de estas energías, son capacitados y son ellos los que en algunos casos aceleran y disuelven estos lazos energéticos para facilitarle al paciente su partida. Y si a su vez ellos ven que el paciente sí tiene posibilidades de recuperación, entonces lo van a ayudar a que se recupere. Pero nosotros como encarnados, que no tenemos un mayor dominio de esto, digamos que no nos corresponde estar tratando de cortar ningún lazo, sino cuando más orar o darle un pase, ¿no? Un pase equilibrante a ese ser, que será el mundo espiritual en su sabiduría, cuál es la técnica que va a aplicar. Listo, Álvaro, muchas gracias. Bueno, Okay. aprovechemos a Álvaro con todos estos conocimientos que nos ha traído. ¿Quién quiere hacerle una pregunta? Silencio en la sala. Ah, Nancy Aguilera. Muchas gracias, muy amable. Yo tengo varias preguntas, la verdad. Tú mencionabas ahorita al final que en el momento de uno practicar el pase, pues, no debía de tener en cuenta aquella propuesta orientalista principalmente de el color de cada uno de los centros energéticos, ¿no? Pero sí hay una, como una unión, por decirlo así, hay un conocimiento más generalizado frente a estos centros energéticos. Como tú decías, unos dicen que son 7, pero el más común y corriente es que son 7 centros energéticos. Tú mencionabas, entonces, primero, ¿cómo entonces uno visualiza en el momento de hacer el pase si no lo hace apoyado con ese conocimiento que se tiene de cuáles son los colores de cada uno de los centros energéticos según la propuesta orientalista? ¿Cómo lo vas? Segunda pregunta. Si nosotros entonces, teniendo, vuelvo y te lo digo, mayor claridad sobre los centros energéticos, uno encuentra propuestas en que se menciona el orden de los centros energéticos, el primero como el genésico raizal y de última el coronario. Y la forma de transmitir el pase del coronario al genésico. Entonces, ¿cómo será esa relación? Porque el de abajo generalmente el genésico lo menciona con el número 1 y el último el coronario. Por ahí esas dos preguntas por el momento. Bueno, ok, Nancy. Bueno, vamos a ver cómo ibanamos esta respuesta, que no es fácil, porque realmente sabemos que existe una técnica, incluso en un tiempo hasta la tuvimos en nuestro centro espírita, hasta que
fuimos esclarecidos y superamos esa etapa de la cromoterapia. Cuando salió aquel famoso escrito de prácticas ajenas al centro espírita o prácticas ajenas a las instituciones y al movimiento espírita, incluyendo la cromoterapia, que no hace parte del espiritismo, pero en un tiempo creíamos que sí, y hasta se hicieron cursos en donde había que grabarse los colores exactos de cada uno de los centros y saber cuántos pétalos, cuántos rayos y hacia dónde giraban y qué regía. Bueno, hicimos cursos de todo eso, ¿no? Y salieron los famosos pases de cromoterapia, en donde el pasista tenía que tener bien claro eso, de ir mentalizando a medida que sus manos iban recorriendo cada uno de los centros. Y después, y digo con sinceridad, no recuerdo la fuente, se nos esclareció de que al encarnado no le correspondía, porque incluso en este estudio que he estado haciendo sobre los centros de fuerza, no hay una unidad de criterio en si el centro cardíaco es verde o es amarillo, porque unos dicen que es verde y otros dicen que es amarillo oro con destellos rosados, más o menos me acuerdo así. Entonces, si la persona se apega a la tabla que dice que el centro cardíaco es verde y cada vez que él esté dando un pase a nivel cardíaco va a mentalizar el verde y resulta que los otros dicen que es amarillo dorado o que puede ser rojo, entonces vemos que nosotros los encarnados no tenemos un completo dominio de estos niveles de vibraciones y de colores. Entonces se asumió el concepto en los centros espíritas de Colombia, y espero que siga siendo así, ¿no? Que no le corresponde al fascista mentalizar ningún color, ¿no? Sino entregarse a su tarea, elevar el pensamiento, abrir el corazón, y el mundo espiritual, que es sabio, es quien dosifica la tonalidad y la vibración de cada órgano y de cada centro. Y en cuanto a la numeración, pues normalmente se menciona el 1 en el centro coronario y el 7, el centro raíz, el centro básico. Es lo lógico de superior a inferior, y algunas láminas efectivamente en internet la hemos visto que ponen el 1 abajo y el 7 arriba, ¿no? Pero lo importante es saber que el coronario es el centro superior de la relación con lo alto, la relación con el cosmos, con Dios, y el centro básico es el de las energías primarias de la sustentación del cuerpo físico, ¿no? Entonces, en orden de importancia, de arriba a abajo. Parece que María Claret también quería decir algo. María Claret. Sí, bueno, más que una Adelante. pregunta, era un comentario, a ver si usted podría complementar, ¿no? Toca un poco la última parte de su exposición donde, bueno, hablaba de que algunos espiritualistas, ellos visualizan su centro de energía, ¿no? Como para buscar energía, pero como lo dijo bien usted, la energía más bonita es la del amor, ¿no? Por supuesto. Pero en mi casa espírita, en mi centro espírita, yo recibí de ellos hace 2 años un material donde los médicos espirituales que hacen vida allí en ese centro, se recogió pues un poco la psicografía, sus consejos, y uno de ellos es un poco la visualización de la activación de esa glándula pineal, sobre todo la coronaria, para ayudar un poco a lo que es también la salud física, ¿no? Y periespiritual. Entonces, bueno, yo practico desde hace 2 años lo que yo llamo una meditación, ¿no? Donde yo visualizo la glándula pineal bastante brillante y bueno, que va recorriendo todo mi cuerpo, un poco todos estos puntos, ¿no? Todos estos centros de fuerza. Entonces, no sé qué comentario tendría el hermano. Tengo el material, se lo puedo hacer llegar al señor Abel, y para que todos los leamos también. Exacto, sí, sería bueno leerlo. También recuerdo que alguien enseñaba, pues, también no recuerdo exactamente la fuente,
que a lo sumo el pasista podía mentalizar el color brillante, el color blanco, ¿no? Que es el nivel más elevado, pero que los espíritus son los que iban a matizar esa coloración. Repito, respetamos, ¿no? Todas las prácticas, las tendencias, miren, las técnicas de pase que hay en Brasil y en otros países es muy sorprendente. Incluso había un centro espírita que cuando llegaba un paciente decían que para limpiarle el perispíritu, todos los que hacían parte del círculo mentalizaban que su perispíritu estaba metido en una licuadora o en una lavadora, en una centrifugadora. Y dice, mentalicemos que su perispíritu está siendo colocado en una centrifugadora. Y yo pregunté, ¿y para qué hacen ustedes eso? No, para que en el movimiento centrífugo las negatividades del perispíritu salen disparadas, ¿no? Dice, ¿y ustedes cómo saben que el perispíritu por orden de ustedes está dando vueltas vertiginosamente como si fuera una licuadora? Eso se considera un disparate, ¿no? Claro. El perispíritu está allí. Entonces hay tantas ideas, tantas cosas raras, que esa es la razón por la cual el equipo Manuel Filomeno de Miranda propuso, y otros autores del movimiento espírita brasileño más que todo, Claro. de la técnica más simplificada y que es el que a nivel del movimiento espírita colombiano se está aplicando, que es el pase de imposición de mano, de primer movimiento, despeje de las energías a nivel de la cabeza, ¿no? A nivel del campo mental, un momento de descanso breve y doble imposición sobre el centro coronario. El resto lo hace el mundo espiritual. Bueno, hay dos preguntas más, Álvaro. No sé si tenemos tiempo. Peggy Bell. Alina había levantado la mano. Sí, sí, de Peggy y Alina, sí. Peggy tiene escrito acá, en alguna oportunidad yo le hacía una imposición de manos a personas deprimidas y los llevaba a su sitio especial, imaginando colores, así conversaban consigo mismas. Las personas han manifestado sentirse bien y aliviados mientras yo quedaba cansada y hasta sudada. En otras ocasiones a personas que tenían dolores les imponía las manos y rezaba al Padre Nuestro. Las personas decían sentir alivio, todo de una forma empírica. Tengo mucho tiempo que no lo practico. ¿A qué se deben esas recuperaciones? Esa es la pregunta de Peggy Bell y ahorita le damos la palabra a Lina. Sí, se deben a la buena voluntad, al interés y a la disposición de la persona. Incluso conozco un centro espírita pequeño que no hacen pase. Ellos acuestan al paciente y hacen una oración y todos permanecen en oración y ni siquiera aplican las manos, ¿no? Hay otros centros, por ejemplo, en donde hacen un pase longitudinal. Ya vamos a ver las distintas técnicas de pase para llegar a conclusiones, cuáles serían las más recomendables, ¿no? Porque hay múltiples con el tema de las polaridades, los pases transversos, los pases circulares, los longitudinales, las imposiciones, el pase dispersivo, el pase concentrador y todo eso. Y hay unos que prefieren hacer un pase longitudinal, ¿no? O de despeje de los centros, de cada uno de los centros o de las zonas del cuerpo, para después hacer un recorrido longitudinal desde el coronario hasta el básico, ¿no? Entonces ya vamos, no nos adelantemos, pero vamos a ver a qué obedecen y cuál sería como el más recomendable. Pero a nivel nacional, Confederación Espírita Colombiana se está haciendo la técnica más simplificada enseñada por Divaldo Pereira Franco. Alina. Buenas noches. Buenas noches. Interesante todo, Álvaro, y como siempre, muy bien preparada todo. Yo quería era comentar algo, ampliando un poquito con respecto a eso de lo que estábamos hablando. No es lo importante ni los colores ni los nombres. Lo más importante es saber cuáles son las glándulas principales por la misma conexión que tiene el sistema endocrino con lo que es esos centros de fuerza. Yo no me he podido quitar esa palabra porque era la que utilizaba mi papá dando las charlas de magnetismo, de paz. Entonces,
En las comunicaciones espíritas que ha habido, por lo menos allá en el centro de Maracaibo, ellos hacían mucho hincapié en que debíamos tener mucha importancia con la glándula pineal, que es la que rige, como bien tú dijiste, tener la debida concentración, la debida limpieza mental y espiritual, dejar todos los problemas afuera cuando uno va a ayudar a las personas con los pases o con las imposiciones de manos, como le dicen otras personas. ¿Qué es lo importante según ellos? Conocer cada una de las glándulas, las posiciones y los centros de fuerza, porque cada centro de fuerza tiene su papel dentro de la configuración energética del organismo y de la parte espiritual. Entonces, como dices tú, desechar eso de colores, que uno se lo sepa, ok, no se lo sabe, pero no es cuestión de que voy al rosado, voy al fucsia, o voy al violeta, o voy al azul, no, sino más bien saber en dónde estoy energéticamente y en dónde estoy a nivel del organismo. Y sobre todo, la buena disposición, la oración previa y la intención de la caridad. Porque cuando nosotros vamos a ayudar a alguien, porque queremos dar amor. Y eso es lo que ayuda a sanar, también a ayudar al obsesor también a que pueda deslindarse, porque estamos apoyando al mundo espiritual. El trabajo lo hace el mundo espiritual. Eso era lo que quería comentar. Así Gracias. es, de acuerdo, tal cual, Alina, muchas gracias por el aporte. Álvaro, ¿hay otra mano alzada? Indudablemente, perdón, a ver, también en nuestros centros espíritas, cuando se va a iniciar un curso de base, empezamos por la parte anatómica, ¿no? Se ve la anatomía del cuerpo físico para recordar los órganos, los tejidos, las glándulas y todo esto, y después se pasa a la posición de los centros, porque el pasista tiene que tener nociones básicas de anatomía. Así es. Bueno, Álvaro. ¿Hay otra mano alzada? No sé si hay tiempo. Bueno, sí. Marta Cueto. Bueno, lo que yo quería comentar, buenas noches para todos, es Buenas noches. parecido a lo que dijo la hermana Lina, que lo importante es la intención del pasista, la buena intención, el deseo de hacer la caridad, de pensar en que él está recibiendo una ayuda del mundo espiritual y la está transmitiendo a ese hermano necesitado. Y que si es un medium, el pasista, de pronto ni siquiera va a ver el chakra, de pronto va a ver una imagen del problema que está atravesando nuestro hermano, como pasa muchas veces a un medio pasista. Entonces, lo que vale es la intención, porque puede, en un momento dado, un espírita o no espírita puede convertirse en un pasista, porque en ese momento ve a alguien necesitado de una oración porque lo encontró muy mal, a un amigo, y el hacer una oración con el paciente ahí enfrente de él está haciendo un pase de energía porque está pidiendo por su sanación, sin tener importancia si es en el hígado o es en el corazón. En el momento en que va a hacer la oración, ya se convirtió en un pasista, porque de él va a ser un transmisor de esa buena energía de los espíritus superiores, y que él desea que ese paciente que está ahí frente a él se mejore. Eso es lo que vale, porque yo como pasista nunca me he puesto a imaginar los colores de cada chakra cuando estoy dando un pase. Lo que más deseo es que ese ser humano que está sentado ahí frente de mí mejore, sea cual sea la situación que él esté enfrentando. Eso era lo que quería agregar. Así es. Y de paso, aprovechar parte de tu comentario para dejar claro de que no es necesario ni indispensable que el pasista sea vidente, ni que vea los centros de fuerza, si que los vea o no los vea, porque en algunos hasta se podrían distraer. Pero si los ve, muy bien, los ve. Pero si no los ve, porque muchos pasistas
no son videntes, no tienen ningún tipo de mediunidad ostensible, ¿no? Sencillamente son pasistas que se capacitaron, se entrenaron, elevan la mente y abren el corazón, como ustedes han comentado. Bueno, concluimos la clase de hoy y el próximo viernes estaremos viendo el tema de acción de los espíritus sobre las energías y seguiremos ventilando todas estas inquietudes. Gracias, Álvaro. Muy interesante su plática. Me hubiera gustado participar, pero la otra ocasión lo hago. Bueno, Saludos. muy bien. Gracias. Gracias. Bueno, concluimos a ver.